En este laboratorio vais a practicar la construcción de arquitecturas de redes neuronales un poquito ya más distintas de lo que son las clásicas de una capa después de la otra, ¿no? Entonces, para eso planteamos el siguiente problema de clasificación. Vamos a usar MNIST, pero fijaos que normalmente cuando tratamos de clasificar MNIST, la entrada es una imagen y la salida es la clase a la cual queremos que pertenezca la imagen. En este caso lo vamos a hacer distinto. Y esto es una técnica que se utiliza en ciertos contextos, sobre todo en reconocimiento de rostros. Ahora vamos a ver por qué. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Queremos plantear una tarea, es una tarea distinta, no tiene nada que ver con la tarea de clasificación de cada uno de los dígitos de MNIST, ¿no? Lo que vamos a hacer es, dadas dos imágenes de MNIST, yo como entrada, ¿no? Entonces ya por lo de pronto la red tiene que tener la estructura para admitir dos imágenes de entrada. Dadas dos imágenes de una red que le damos a una red, nosotros queremos que la red calcule, tenga como salida una clasificación binaria, que sea 0 si pertenecen a la misma clase y 1 si pertenecen a distinta clase. Es decir, queremos que la red identifique si los números son iguales o son distintos. Entonces, esto es una clasificación binaria de multi-entrada, ¿no? Entonces, fijaos, si vamos aquí un poquito más abajo en el laboratorio, este es el 2.3, fijaos, esta es la arquitectura de la red que queremos hacer. Queremos una red que se le den dos entradas, dos imágenes, y que tenga una salida binaria, con un valor si son iguales y con otro valor si son distintas, ¿no? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer, que es lo que tenéis resuelto aquí en la primera parte del notebook, del laboratorio, tenemos que generar el dataset acordemente. Entonces, nuestro dataset va a tener objetos de entrada y salida esperada. La salida esperada va a ser un 0 y un 1 o un 1 según sean iguales o no, pero la entrada, en realidad, en vez de ser una imagen, van a ser pares de imágenes. Entonces, nosotros como tenemos MNIST, tenemos que generar un dataset de entrada en el cual vamos escogiendo aleatoriamente imágenes de una clase y de otra y las vamos poniendo en pares y vamos definiendo cuál es la salida que queremos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en esta primera parte del notebook, que ya está hecho, es esta función, que es la construcción de los pares de imágenes. Entonces, yo recomiendo que lo ejecutéis y, bueno, aquí fijaos cómo os pongo las formas de las cosas, fijaos cómo esto es el X de entrada, este es el X de test, esto es el I de test, esto es el I, la salida esperada de entrenamiento, y esto es lo mismo, pero para test, ¿no? Entonces, fijaos cómo en entrenamiento tenemos en realidad dos conjuntos de imágenes, 2000 imágenes y 2000 imágenes. Estas son las imágenes que van cada una con su par, ¿no? La primera imagen de esta matriz con la primera imagen de esta matriz son iguales o distintos. Bueno, y aquí tenemos las clases, ¿no? La primera imagen pertenece a esta clase y la segunda imagen pertenece a esta clase, que serán iguales o distintos según se establezca en esta variable, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito a que miréis las estructuras que se han generado acá para que entendáis bien qué es lo que le vamos a dar a la red, ¿sí? Fijaos que esto está hecho también para que la distribución de clases sea balanceada, ya 50% de pares de imágenes que son iguales y 50% de pares de imágenes que son distintas, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de entrada-salida. Este primero es un ejemplo, estas dos imágenes un ejemplo que pertenece a la clase 0, porque son distintos, aunque esta es la clase 0 y esta es la clase 7, el número 0 y el número 7. Este segundo par es otro ejemplo, que se escogen aleatoriamente cada vez que ejecutáis esto, ¿no? Entonces yo os recomiendo, antes de empezar a hacer
de una vez el laboratorio, que exploréis bien las estructuras que se generan en estas funciones, porque es lo que os va a dar el entendimiento concreto de qué es lo que tenéis que generar en TensorFlow, ¿no? Porque lo que vais a tener que generar en TensorFlow es este modelo. No es que sea un modelo multimodal, es un modelo multifuente, pero para multifuente que cada fuente separada tiene la misma estructura, porque son dos imágenes de la misma estructura, pero tenéis que generar un modelo con esta estructura. ¿Sí? Fijaos que aquí os pongo ya las dos estructuras de entrada por separado, pero fijaos como aquí hay una estructura de entrada, otra estructura de entrada, esta capa que está pegada a la primera estructura de entrada, esta capa que está pegada a la otra estructura de entrada, las dos capas que se concatenan, fijaos, y luego ya una capa densa, ¿no? Con estas neuronas como está aquí escrito, como está aquí descrito. ¿Listo? Y esto es lo que tenéis que hacer aquí, tenéis que construir el modelo y esto tenéis que poder entrenarlo. Fijaos cómo aquí se entrena con unos X y con unos Y. Estos X son los que tienen los pares de entrada, por eso es bueno que al principio del notebook os familiaricéis con las estructuras de los datos que hemos creado, ¿no? Y aquí pues vemos un poquito tenéis para crear las predicciones y que vosotros inspeccionéis la salida del modelo, ¿no? Sería bueno que tratarais de tener algún tipo de intuición sobre si algunos pares de números son más fáciles de distinguir para la red que otros pares de números, ¿no? Y luego simplemente la tarea 2 es un ejercicio de inspección de estos resultados, ¿no? Esta intuición de si a la red le cuesta más distinguir unos pares de números que otros, pues bueno, lo que os pedimos aquí es que midáis el accuracy para cada una de las clases originales del dataset, ¿no? Para una de las clases originales del dataset, es decir, las que representan los números, no las clases de esta tarea. ¿Dónde está aquí el fit? Vamos a ver. Model fit, no de esta tarea, porque las clases de esta tarea son 0 y 1, si los pares son iguales, si los pares tienen la misma imagen, el mismo número, son imágenes del mismo número o no. Estas clases son las clases originales, ¿no? Aquí lo que tratamos de predecir es, tenéis que crear una estructura de este tipo, dar unas predicciones para medir si por cada una de las clases originales hay más o menos predictividad en distinguirla de otras, ¿no? Entonces lo que se pide es que hagáis este tipo de estructura para poder entender si la tarea que hemos hecho pues tiene más impacto, más rendimiento, más porcentaje de acierto en unas clases y otras, a lo mejor para luego tomar decisiones, ¿no? Pues resulta que con tal par de números se confunde más. Pues entonces vamos a generar el dataset de entrenamiento, lo vamos a generar que tenga más volumen, más cantidad de datos que contengan ejemplos de los pares de ese par de números. No sé, por ejemplo, ¿qué dos números se podrían confundir más? Por ejemplo, yo qué sé, el 0 y el 8, porque son así como redonditos, o el 9 y el 8, o el 4 y el 7 a lo mejor se confunden más, o el 5 y el 6, que tienen como ambos tienen la barriguita, ¿no? Pues bueno, pues entonces si con esta métrica identificamos que hay pares de números que se confunden más, a lo mejor eso nos vale, nos es suficiente como para tomar la decisión de generar más datos de esos pares de números que se clasifican peor.